Este es el proceso. Listo, buenas noches a todos, un gusto, soy Aura Jiménez, soy interna electiva, fui interna electiva del servicio de Kennedy y el del servicio del Hospital Tunal, y hoy vamos a revisar anomalías venosas del desarrollo. Vamos a iniciar con unas pequeñas generalidades y primero debemos tener en cuenta que las anomalías venosas del desarrollo son un tipo de malformación vascular cerebral, por lo que antes de profundizar en el tema vamos a dar una pequeña inducción a estas. Aura Las, no está mostrando las diapositivas. ¿No se ven las Ya, diapositivas? ahora sí empezó. Pero qué Pero pena con ustedes, ¿se ve como pequeño o soy solo yo que la veo pequeña? No se ve sí, como está ampliada pequeño. como... Tienes que pararte en el señalador de abajo, en donde está la pantalla. Ahí, Sí, listo, ya como la presentación. No, no, pero abajo, a la derecha. en la barra de abajo ahora, al lado de donde se encuentra la parte en la que se agranda o se pone pequeña el porcentaje de la pantalla, ahí hay una opción como para ponerle en modo presentación. No la va a dejar porque lo está colocando Vaya, como... ya la dejo allá Ahí abajo. ya pueden Sí, verla, ¿sí? Sí, sí, sí. sí, sí se ve bien. Listo, entonces como estaba mencionando, pues vamos a dar primero una pequeña inducción a lo que serían las malformaciones vasculares cerebrales. Estas son anomalías congénitas o en raros casos también pueden ser adquiridas que van a afectar a la formación y a la disposición de los vasos sanguíneos del cerebro. Estas malformaciones pueden involucrar a los vasos sanguíneos cerebrales como las arterias, las venas, los capilares o una combinación de ellos y varían en estructura dependiendo de su flujo sanguíneo y de su riesgo clínico. Entonces, el doctor William McCormick, que fue un neuropatólogo, en la década de 1960 propuso una clasificación histopatológica fundamental para las malformaciones vasculares del sistema nervioso central. Este trabajo ayudó a establecer una base para poder diferenciar entre distintos tipos de malformaciones según su estructura microscópica y flujo hemodinámico. Entonces, los esquemas patoanatómicos clásicos van a dividirnos estas malformaciones vasculares en 5 categorías. Tenemos por un lado las malformaciones arteriovenosas, a las fístulas arteriovenosas durales, las malformaciones cavernosas, las telangiectasias capilares y por último en el tema que nos vamos a centrar hoy, que son las anomalías venosas del desarrollo. Vamos a definir muy cortamente a cada una de ellas, iniciando con las malformaciones arteriovenosas, que van a ser conexiones fistulosas entre arterias y venas cerebrales que no tienen un lecho capilar intermedio normal. Y esto lo que nos va a generar es un cortocircuito de alto flujo de sangre arterial hacia lo que sería el sistema venoso. Debido a la transmisión directa de esta presión arterial a las estructuras venosas, van a producir dilataciones, tortuosidades e incluso arterialización de las venas de drenaje, y esto nos puede generar finalmente una hipertensión venosa. La fístula arteriovenosa dural van a ser derivaciones arteriovenosas que conectan una arteria dural con un canal de drenaje venoso dural, sea un seno venoso o una vena leptomeningia. Y estas suelen describirse según el seno venoso al que se relacionan o la ubicación anatómica de la fístula. Seguimos con las malformaciones cavernosas, que son malformaciones vasculares adquiridas que van a ser ocultas angiográficamente y van a consistir en pequeñas cavernas que van a estar revestidas de endotelio con uniones estrechas disfuncionales. Estas pueden presentarse a nivel encefálico, en la médula espinal o en raras ocasiones se pueden presentar incluso en la dura madre. Pueden ser esporádicos, familiares o incluso radioinducidos, y también se les puede conocer con el término de angioma cavernoso y cavernoma. Y por último, antes de iniciar con las anomalías venosas del desarrollo, tenemos a las telangiectasias capilares, que son malformaciones vasculares cerebrales que se van a formar por capilares que van a estar dilatados en el tejido neural normal que va a estar interpuesto. Este se va a presentar como una zona de realce en cepillo con hipodensidades en secuencias sensibles a la hemosiderina, es decir, en la susceptibilidad. Y microscópicamente se van a observar como capilares que van a ser ectásicos y dilatados con paredes muy delgadas,
sin depósito adyacente de hemosiderina. Entonces, ya entrando al tema, tenemos que las anomalías venosas del desarrollo también son conocidas como angiomas venosos, malformaciones venosas cerebrales o malformaciones en cabeza de medusa. Y es un tipo de malformación de flujo lento que es muy común a nivel cerebral y es una variante extrema de una vena transmedular que se encuentra compuesta por un complejo radial de venas medulares en forma de cabeza de medusa, que va a converger en una vena colectora, drenando finalmente en el sistema venoso cerebral profundo o superficial. Epidemiológicamente hablando, representa el 60% de las anomalías vasculares del sistema nervioso central, con una incidencia anual en los estudios poblacionales que varía del 0.41 a 0.43 por 100.000 habitantes al año. En estudios de detección post-mortem, en una serie de autopsias donde se evaluaron 4.096 casos, se vio una incidencia de 2.6% en todos estos pacientes que se evaluaron. El diagnóstico generalmente se da de manera incidental en el 98% de los casos, sin embargo, hay un 2% que se puede presentar de manera sintomática. Tiene la misma prevalencia en el sexo masculino que en el femenino y se diagnostica generalmente en la tercera y cuarta década de la vida, pero pues puede presentarse realmente en cualquier grupo etario. Las ubicaciones más comunes van a ser en la región frontoparietal, representando el 36 a 64% de los casos, y generalmente van a tener un drenaje hacia el asta frontal del ventrículo lateral. Y también vamos a tener una ubicación en el hemisferio cerebeloso que representa el 14 al 27% de los casos, y estas van a drenar generalmente hacia el cuarto ventrículo. Para poder entender la anomalía venosa del desarrollo, vamos a tener que hablar un poquito de morfología, y dentro de morfología vamos a incluir a la embriología y a la anatomía. Entonces, en cuanto a la embriología, tenemos que el desarrollo de la vasculatura craneal se va a dividir en 4 etapas diferentes. La primera etapa se da en la semana 2 a 4 de gestación, donde a partir de la difusión del líquido amniótico se va a nutrir una placa neural que en este momento se encuentra abierta y por tanto, por este medio se va a dar nutrientes a todo el sistema nervioso central que se encuentra en desarrollo. Luego, en una segunda etapa que se da en la semana 4 de gestación, se inicia el cierre del tubo neural, que va a envolverse en una red de tejido conectivo que nosotros vamos a conocer como una meninge primitiva. Aquí vamos a encontrar el plexo vascular primitivo que surge a partir de la aorta dorsal en desarrollo. Y también vamos a encontrar a las venas cardinales, que serán las precursoras de lo que vamos a conocer como venas yugulares internas. Luego, en las semanas 5 a 7 de gestación, que son las semanas críticas para la presentación de esta anomalía, vamos a tener que las vesículas primarias se diferencian y la meninge primitiva se va a invaginar, generando el plexo coroideo primitivo y desarrollando lo que serían las futuras arterias coroideas. Pero por otra parte tenemos un suministro venoso que va a consistir en la vena prosencefálica media de Markowski, de donde su porción anterior irá en regresión hasta formar a las venas cerebrales internas y la posterior se va a conservar, y esto es lo que nos va a contribuir a la formación de la vena de Galeno. En una última etapa que se da en el tercer trimestre se desarrollan los capilares intrínsecos a partir de la meninge primitiva, que va a completar el aporte de nutrientes desde las zonas de mayor demanda metabólica y va a acabar en la corteza en desarrollo. Anatómicamente hablando, el sistema venoso se va a dar por 2 sistemas de drenaje, uno superficial y otro profundo. Entonces, el sistema de drenaje superficial va a viajar de manera centrífuga, es decir, hacia afuera. En un principio, la sustancia blanca superficial tiene 2 sistemas de drenaje diferentes. El primero se va a dar por medio de las venas subcorticales que se originan a 1 o 2 centímetros externos de la sustancia blanca. Esta se va a dividir en 3 segmentos. El primero es el segmento medular superficial, que tiene un trayecto muy corto y va a desembocar en el segmento arqueado. Este segmento arqueado, tras penetrar la corteza, puede conectarse de forma directa a una vena piliar.
Sin embargo, puede continuar también como un segmento intracortical y posterior a ello sí va a drenar en lo que sería la vena pial. Y por otro lado tenemos el segundo sistema de drenaje que lo va a proporcionar las venas medulares superficiales, las cuales van a variar de longitud dependiendo si su origen se da dentro de la circunvolución o se da desde cualquier otro lado del centro semioval y va a terminar drenando también en la vena pial. En cuanto a la corteza, se va a drenar por medio de las venas intracorticales, que serán más numerosas, van a ser más finas y son mucho más cortas, y se van a centrar de manera densa ascendiendo hasta la vena pial. Hasta aquí lo que tenemos entonces es que a las venas piales drenarán las venas intracorticales, las subcorticales y las medulares superficiales. Estas venas piales que se encuentran en la superficie cortical, en el espacio subaracnoideo, van a drenar a las venas corticales. Y hay un pequeño tramo donde su recorrido abandona la aracnoides y se cruza la dura madre, que lo vamos a denominar como venas puentes. Y finalmente va a terminar drenando en los senos venosos durales. Continuando con la anatomía del sistema venoso profundo, tenemos que este va a ser un drenaje centrípeto, es decir, viaja de afuera hacia el centro, hacia la sustancia blanca más central y los núcleos paraventriculares. Este se va a dar por medio de las venas medulares profundas que cuentan con 4 zonas de convergencia en su camino a desembocar en las venas subependimarias. La primera zona que tenemos es la superficial, que se encuentra justo debajo de la corteza y ahí empiezan a reunirse. Luego tenemos a la zona de candelabro, donde tenemos venas horizontales que conectan las medulares, que son como un brazo de candelabro y por eso la denominación que se le da. Luego tenemos a la zona palmada, que es una red densa de venas muy pequeñitas que se encuentran cerca de los ventrículos laterales. Y por último tenemos a la zona subependimaria, que aquí se van a agrupar los troncos venosos principales cerca del recubrimiento interno de los ventrículos. Luego de esta zona subependimaria llegan a las venas cerebrales internas, que van a formar y van a llegar finalmente a la vena de Galeno y van a ascender hacia el seno recto. Entonces, ahora sí vamos a hablar sobre la anatomía de las anomalías venosas del desarrollo. Todos estos sistemas de drenaje que les mencioné son muy importantes debido a que en algunas ocasiones estas anomalías venosas del desarrollo van a alterar el sistema e incluso lo van a invertir. Si ustedes ven aquí la primera imagen a la izquierda, vemos como el sistema de drenaje superficial viaja centrífugamente, es decir, hacia afuera. Sin embargo, el profundo va a viajar hacia adentro, es decir, centrípetamente. Lo que sucede en una anomalía del sistema superficial es que va a haber un drenaje profundo anómalo, donde la sangre se redirige de forma centrípeta, es decir, viaja hacia el centro, hacia las venas profundas subependimarias, como lo podemos ver en esta imagen del centro, que está viajando hacia adentro. Y en una anomalía del sistema profundo se da un drenaje superficial anómalo, y el drenaje se dará de forma entonces centrífuga, es decir, va a viajar a lo que serían las venas superficiales y los senos durales cercanos, que es lo que vemos aquí en la última imagen. Hablando de fisiopatología, realmente se desconoce la etiología exacta. Lo que se sabe es que no implica proliferación endotelial, por lo que no se va a considerar un tumor, sino una variación de la angioarquitectura venosa cerebral. Como vimos anteriormente, durante la embriogénesis cerebral, las venas primitivas sufren 3 procesos que van a ser importantes. El primero es la regresión, donde van a desaparecer los vasos innecesarios. El segundo es la remodelación, donde tenemos una fusión y reorganización de los canales venosos. Y por último tenemos la diferenciación, donde se van a formar las venas maduras, funcionales. Cuando nosotros presentamos un fallo o una interrupción de estos, genera que persistan las venas embrionarias medulares, llevando a que éstas sean deficientes. Entonces, el sistema venoso genera vías compensatorias para poder contrarrestar esta anomalía en la circulación, puede ser superficial o profunda. Y esto va a ocurrir durante el periodo de plasticidad venosa, en el útero o incluso durante la primera infancia. Posteriores a ello, pues estas vías
compensatorias lo que van a hacer es drenar de forma anómala a las venas corticales, formando el patrón típico de las anomalías venosas del desarrollo, es decir, la denominada cabeza de medusa, que va a hacer referencia al cuadro pintado por Caravaggio en 1597. Esto es lo que podemos ver en la siguiente imagen, donde a partir de una vena transmedular embrionaria en el drenaje profundo da origen a un complejo radial, que estas van a ser las vías compensatorias que les estaba mencionando en la fisiopatología, y finalmente van a drenar en una vena cortical, como podemos ver aquí en la imagen. Adicionalmente, en un principio, la pared de las venas involucradas en estas malformaciones es inmadura y va a carecer tanto de elementos arteriales como capilares. Y esto es lo que nos los va a diferenciar de una malformación vascular como las arteriovenosas. Además, esto va a generar que sean de muy bajo flujo. Sin embargo, como estas son formas menos eficientes de drenaje venoso, que van a depender de una o de más venas colectoras, con el tiempo, la exposición a una mayor presión venosa va a generar una remodelación vascular que va a llevar a un engrosamiento de las paredes vasculares y una hialinización microvascular en la parte histológica. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Tenemos la primera teoría, que es la genética, donde es probable que existan mutaciones somáticas en las células endoteliales en fases tempranas en desarrollo. Sin embargo, pues no se ha identificado a un gen único exclusivamente para estas anomalías. Sí existe evidencia indirecta al asociarse con otras malformaciones vasculares, como les muestro en la siguiente tabla. Entonces, por ejemplo, el CRIT1, el CCM2 y el PDC-D10 son mutaciones que se van a asociar a la cavernomatosis familiar debido a que regulan a la morfogénesis vascular. Sin embargo, ante la expresión de estos genes, vemos que también puede haber una coexistencia de anomalías venosas del desarrollo. También tenemos algunas asociaciones con lo que serían las malformaciones arteriovenosas. Sin embargo, es mucho más raro que esto ocurra a comparación de las mutaciones por cavernomatosis. Y por último, también se ha visto que la afectación del gen BGF, ANGPT y el TIE2, que son factores de crecimiento vascular, van a llevar a un desequilibrio angiogénico y por tanto pueden presentarse en fases embrionarias las anomalías venosas del desarrollo. En cuanto a los factores adquiridos, la literatura describe que hay algunos eventos que pueden alterar el flujo venoso durante el desarrollo cerebral, como puede ser la trombosis venosa fetal o perinatal, que como vemos en la imagen se puede evidenciar una trombosis de la confluencia de los senos o prensa de erófilo fetal. Esto podría contribuir a la formación de una anomalía venosa del desarrollo al forzar la creación de vías de drenaje venosa alternativa, es decir, las vías complementarias que mencionábamos antes. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido identificar factores ambientales, infecciosos o traumáticos que se relacionen con una formación de estas anomalías en el periodo postnatal, es decir, después del nacimiento. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, pues como mencionábamos al principio en epidemiología, generalmente las anomalías en un 98% de los casos se descubren de manera incidental y no generan síntomas. Sin embargo, existe este otro 2% donde pueden ser sintomáticas, por lo que se han propuesto teorías relacionadas con la restricción del flujo y un efecto masa de estas. Entonces, aquí tenemos tres teorías principales. La primera, que es por la fragilidad estructural y por la susceptibilidad al flujo anómalo. Entonces, esta teoría lo que propone es que el sistema de drenaje carece de músculo liso y de válvulas funcionales. Y al estar sujetas a presiones que no van a tolerar bien, por lo que son inmaduras, van a ser mucho más sensibles a los cambios de flujo venoso. Es por esto que en situaciones de hipervolemia, de estados procoagulante, de cambios posturales bruscos, pueden producir sintomatología clínica. En estos casos se va a presentar sobre todo cefalea. Por otro lado, tenemos a la restricción de flujo, que se va a presentar cuando tenemos estenosis o trombosis de una vena colectora de la anomalía.
Esto puede generar una congestión venosa y por tanto va a llevar a un edema vasogénico asociado, lo que puede llevar a un aumento de la presión venosa y por tanto sintomatología clínica. Esto puede ocurrir sobre todo a pacientes que ya se les diagnosticó la anomalía y se encuentran en periodos puerperales, donde al estar sometidas a estados de hipercoagulabilidad fisiológica generan trombosis de la vena colectora. Y el último mecanismo que nos proponen es el efecto masa y compresión. Entonces, en algunos casos, la dilatación extrema de esta vena colectora puede generar un compromiso de estructuras adyacentes, generando, por un lado, compresión neurovascular y por otro, puede generar una obstrucción del drenaje de líquido cefalorraquídeo y, por tanto, una hidrocefalia obstructiva. Entonces, se ha reportado en algunos casos que estas anomalías pueden llegar a sangrar. Entonces, en 1967, el neurólogo Philip Wolff en su estudio va a documentar el primer caso de muerte secundaria de hemorragia intracraneal que se asoció a una anomalía del desarrollo venoso. Este estudio describe varios casos clínicos de pacientes con múltiples angiomas venosos que son pequeños y crípticos, que en neuroimágenes simulaban metástasis, por lo que él los estaba estudiando. Uno de estos casos terminó en muerte debido a una hemorragia intracerebral y se halló de manera post-mortem que la causa era una anomalía venosa del desarrollo. En ese entonces, este estudio fue muy relevante porque se creía que los angiomas venosos eran lesiones benignas y totalmente asintomáticas. Y este informe cambió parcialmente esa percepción al mostrar que sí pueden llegar a sangrar. Sin embargo, la evolución natural de los pacientes con anomalías venosas del desarrollo sugiere un riesgo muy bajo de hemorragia, que estuviera verdaderamente asociada a la anomalía, y esta ocurre del 0.22% al año. Y el riesgo de resangrado tras una primera presentación oscila de 0 a 1.28% anual. Entonces, ¿por qué pueden llegarnos a sangrar estas anomalías? Existen dos causas principales. La primera es el shunt microarteriovenoso. En ocasiones resulta que se encuentra una pequeña fístula arteriovenosa en una de las regiones de las anomalías. Esta es muy rara y solo es visible en la angiografía, pero va a producir un flujo de alta presión que finalmente va a llevar a la ruptura y al sangrado de lo mismo. Y lo más común es que encontremos asociaciones de la anomalía con otros tipos de alteraciones vasculares, como pueden ser las cavernomatosas. Entonces, el tener una anomalía venosa del desarrollo puede predisponer a la aparición de estos cavernomas. Esto, por un lado, es debido a las mutaciones genéticas que previamente les mencionaba en la parte de fisiopatología, que puede llevar a la aparición de estos cavernomas al mismo tiempo que la anomalía. Sin embargo, existe otro mecanismo donde explica que estas anomalías están sujetas a microhemorragias repetitivas, debido a que tienen una hipertensión venosa local. Esto va a promover la angiogénesis patológica y por tanto va a llevar a la formación de canales vasculares anómalas sin pared normal. Esta prevalencia de la aparición de cavernomas, como se puede ver en este estudio, va a ir aumentando con la edad de los pacientes. Entonces, el riesgo de tener un cavernoma asociado a esta anomalía en una edad de 0 a 10 años va a ser de 0.8%. Sin embargo, vemos que en los pacientes mayores de 70 años, este riesgo va a aumentar incluso hasta un 11.6%. Este flujograma es un resumen de los mecanismos por los cuales las anomalías del desarrollo venoso pueden volverse sintomáticos, sea por causas mecánicas o relacionadas con el flujo, como expliqué anteriormente en el diagrama que estábamos mencionando. Y esto fue lo que quiso estudiar el grupo de Stroke de la AJA en 2008, donde realizan un análisis retrospectivo de casos clínicos y de la literatura para poder identificar estos mecanismos patológicos por los cuales se vuelven sintomáticos los angiomas venosos. Contaron con una muestra total de 69 pacientes y se demostró que el 71% de los casos con síntomas fueron secundarios a mecanismos relacionados con el flujo y se presentaban como cefaleas, como convulsiones o como alteraciones del estado de conciencia,
Sin embargo, pues el síntoma cardinal fue la cefalea. Y por otro lado, no nos debemos olvidar de las causas mecánicas que en la mayoría de los casos se presentó como hidrocefalia. Seguimos con el estudio de imágenes. Entonces, la primera pregunta que debemos respondernos es ¿cuándo realizarlas? El uso de estas técnicas de imágenes en las anomalías venosas del desarrollo se va a basar en ciertos objetivos clínicos, donde buscamos detectar, caracterizar, hacer un seguimiento y hacer una evaluación de las complicaciones o lesiones asociadas, como son los cavernomas o las trombosis. Entonces, el gold estándar para la identificación y el seguimiento es la resonancia magnética. Esta se emplea cuando hay sintomatología neurológica o para el seguimiento de hallazgos incidentales. Sobre todo, usaremos el patrón de susceptibilidad cuando sospechamos microhemorragias y asociaciones con cavernomas al detectar los depósitos de hemosiderina. El TAC, por su lado, se emplea más como una alternativa cuando la resonancia está contraindicada. Por ejemplo, en pacientes usuarios de marcapasos o incluso en pacientes que ingresan por urgencias y en estos casos pueden detectar un sangrado agudo asociado a la anomalía. Y por último tenemos la angiografía por sustracción digital, que raramente se usa en una anomalía venosa del desarrollo y se reserva para casos mucho más complejos donde sospechamos malformaciones arteriovenosas asociadas y evaluaciones antes de un manejo quirúrgico o incluso también para detectar trombosis de la vena colectora. Entonces, en cuanto a la tomografía computarizada, tenemos que en un TAC sin contraste podemos mostrar a la vena de drenaje como isodensa o ligeramente hiperdensa y se pueden observar incluso calcificaciones distróficas en hasta el 10% de los casos. Especialmente esto se va a presentar en anomalías que van a ser talámicas o que se asocian a los ganglios basales. Ya cuando aplicamos contraste, ya se va a ver una estructura que va a realzar de forma lineal y curvilínea y va a drenar hacia la sustancia blanca, hacia la corteza o hacia los senos durales. Y aquí es donde podemos ver incluso la típica imagen de cabeza de medusa, pero sobre todo cuando se hace una venografía por TAC en cortes delgados. Entonces, en la imagen de la izquierda podemos ver un TAC de cráneo axial sin contraste que muestra una pequeña hiperdensidad lineal en el lóbulo frontal derecho que corresponde a la vena colectora de una anomalía venosa del desarrollo frontal derecho. En las siguientes imágenes tenemos el caso de un paciente que fue reportado en el Hospital San José de Campana, en Buenos Aires, Argentina, y este paciente tenía antecedente de un adenocarcinoma de próstata y resulta que en el posoperatorio urológico inmediato presentó cefalea intensas y crisis que fueron generalizadas tónico-clónicas, por lo que en el momento que toman el TAC de cráneo se evidencia una hipodensidad que es córtico-subcortical parietotemporal derecha con moderado efecto de masa, con evidencia de una isodensidad lineal que vemos señalada con la flecha en la segunda imagen, que en los cortes con contraste intravenoso se pudo identificar la presencia de una estructura vascular que era prominente, que formaban la característica cabeza de medusa que les estaba mencionando al principio. Este paciente presentó un infarto isquémico secundario a la trombosis de esta anomalía venosa del desarrollo. Seguimos con las resonancias magnéticas, que en las secuencias convencionales de T1, T2 y el FLAIR aparece como una estructura lineal hipointensa desde la sustancia blanca hacia la corteza o hacia los senos durales. En el T1 postcontraste, al aplicar el gadolinio, vamos a observar una vena de drenaje que va a realzar con patrón típico de cabeza de medusa. Entonces vemos a los vasos medulares que van a converger finalmente en una vena colectora. Y en el FLAIR podemos ver ocasionalmente hiperintensidades perilesionales que sugieren que pueden estar asociadas a gliosis, edema o incluso leucoariosis. Ya las imágenes ponderadas de susceptibilidad, que en realidad es la secuencia más sensible para poder detectar estas anomalías,
con una sensibilidad de 86% al 96%, nos va a permitir identificar a los vasos de bajo flujo que no se aprecian bien en otras secuencias. Entonces, aquí las venas se van a poder ver de forma hipodensa y vamos a tener que en las proyecciones de máxima intensidad vamos a mejorar esta visualización tridimensional. Sin embargo, vamos a mejorar mucho más esta visualización si utilizamos la resonancia magnética de 7 Tesla. Entonces, aquí en esta imagen vamos a ver cómo se ve hipointensa esta vena colectora con la malformación en cabeza de medusa. En estas imágenes podemos ver a un paciente de mediana edad que debuta como una ataxia y en el primer corte y en la susceptibilidad vamos a mostrar un cavernoma en el pedúnculo cerebeloso superior derecho, que es lo que muestra aquí estas puntas de flecha en ambas imágenes. Sin embargo, en la susceptibilidad se pudo ver que estaba asociado a una anomalía venosa del desarrollo cerebelosa izquierda que estaba drenando hacia el seno transverso. Entonces, esto era lo que les mencionaba, que en los casos sintomáticos y sobre todo con déficit neurológico, vamos a tener la asociación de otras anomalías como pueden ser los cavernomas. Por último, en la angiografía por sustracción digital, tenemos que aunque es un procedimiento invasivo, puede ser útil cuando tenemos sospecha de sangrado, cuando tenemos sospecha de trombosis o cuando pensamos que puede tener una malformación vascular asociada. Entonces, en la fase venosa, vamos a encontrar claramente el patrón de cabeza de medusa con las venas medulares que van a converger en la vena colectora dilatada. Sin embargo, aunque la fase arterial puede ser normal y no hay evidencias de shunt arteriovenoso, que es lo que nos va a diferenciar con otros tipos de malformaciones, podemos tener un rubor capilar tardío. Entonces, recordemos en qué fases vamos a ver estas malformaciones. Entonces, la anomalía venosa del desarrollo se va a presentar en la fase venosa temprana, que se da de 6 a 9 segundos después de la administración del contraste, y esta fase es la que nos permite ver las venas corticales. Y el pequeño rubor capilar se da en la fase capilar o la fase arterial tardía, que va de 4 a 6 segundos y nos muestra sobre todo el parénquima cerebral. Entonces, en esta imagen tenemos el caso de una mujer de 55 años que tenía cefalea, que era repetitiva, era intensa y se asociaba a náuseas e incluso episodios eméticos. Entonces, la angiografía muestra primero en una inyección de la carótida interna izquierda en la vista lateral una fase arterial temprana y una fase arterial tardía, donde realmente no se observaba la malformación. Sin embargo, esperando a la fase venosa, aparece esta malformación que inicia en el drenaje profundo y drena hacia el drenaje superficial en cabeza de medusa, diciendo que la paciente lo que presentaba era una anomalía venosa del desarrollo. Entonces, esta es una tablita que les traigo como resumen de lo que esperamos encontrar en cada una de las imágenes diagnósticas para llevar a casa. Y finalmente vamos a hablar del manejo. Entonces, para el manejo quise dividirlo como en 5 escenarios clínicos y vamos a ver la conducta que debemos tomar en cada escenario. Entonces, en el primer escenario tenemos a un paciente que se realiza una resonancia magnética cerebral por otra razón, que puede ser cefalea, que puede ser mareo inespecífico, y aquí le detectan una anomalía venosa del desarrollo de forma incidental y no tiene ningún síntoma neurológico. Entonces, ¿qué tenemos? Una malformación venosa del desarrollo incidental asintomática. ¿Qué es lo que debemos hacer en estos casos? Generalmente no requiere tratamiento, ya que se trata de una variante anatómica del drenaje venoso cerebral normal y no se necesita incluso un seguimiento, siempre que la imagen sea característica y no haya una duda diagnóstica de que sea una anomalía venosa del desarrollo. Debemos educar a nuestro paciente explicándole que estas son variaciones benignas del sistema venoso cerebral y asegurarle que no requiere cirugía ni tratamiento médico en el momento.
Y también debemos aclararle que no suelen ser causas sintomáticas ni van a predisponer a problemas neurológicos graves, dado que pues nuestro paciente puede asustarse cuando nosotros le decimos que tiene una malformación cerebral. Esto es debido a que en estas presentaciones los canales venosos anómalos van a presentar una falla, va a ser un resultado de una falla del desarrollo venoso normal, por lo que estas se consideran variantes normales en las neuroimágenes y no son patológicas en sí, y pues la mayoría de las veces, como mencionábamos antes, en el 98% de los casos, suelen ser descubiertas de forma incidental. Tenemos un segundo escenario donde tenemos a un paciente que ya presenta síntomas neurológicos que pueden ser cefalea, vértigo o crisis epilépticas y no tenemos una causa evidente que nos explique esta sintomatología en los estudios iniciales y pues se halla una anomalía venosa del desarrollo. A este caso le vamos a denominar anomalía venosa del desarrollo sintomática. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Vamos a solicitar una resonancia con gadolinio y una secuencia de susceptibilidad, que son imágenes con sensibilidad para poder detectar si hay sangrado o microhemorragias asociados a este caso. Y también debemos evaluar específicamente si hay cavernomas asociados, que es muy frecuente en las anomalías sintomáticas, si vamos a presentar una trombosis venosa que se da en la vena de drenaje, que puede haberse ocurrido. Vamos a ver si tiene cambios parenquimatosos como gliosis o leucariosis que nos indiquen que esta anomalía tiene cronicidad y una disfunción venosa. Y vamos a dar un tratamiento sintomático según sea el caso de la presentación del paciente. Entonces, si presenta pues crisis epiléptica, iniciarle el anticomicial. Si se presenta por cefalea, vamos a considerar imágenes de control para poder descartar que tenga hipertensión intracraneal y si tiene déficit leve, vamos a hacer una observación estrecha y vamos a ver si se resuelve, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Es importante acá que la cirugía en estos casos no se encuentra indicada, ya que a nosotros remover esta anomalía podemos tener pues algunas consecuencias catastróficas como es el infarto venoso masivo. En un tercer escenario tenemos a un paciente que presenta sintomatología neurológica, a quien en las imágenes se le detecta una hemorragia intracraneal, sea lobar o ganglionar. Y aparte de eso se detecta una anomalía venosa del desarrollo justo en la región afectada. Entonces aquí vamos a tener una anomalía venosa del desarrollo que va a ser sintomática y que aparte de eso se asocia con una hemorragia intracerebral. La conducta en este caso, primero es determinar el origen de la hemorragia. Lo más frecuente es, como mencionábamos antes, a que se asocie a otro tipo de malformación, sobre todo un cavernoma, entonces esto es lo que vamos a buscar. Sin embargo, también debemos descartar otras causas como la trombosis de la vena colectora. Entonces nosotros vamos a solicitar una resonancia magnética con secuencia de susceptibilidad para poder identificar microhemorragias y cavernomas. Y aquí también vamos a poder pedir una angiografía cerebral si hay alguna duda diagnóstica o si se necesita estudiar de manera hemodinámica la fase venosa cuando no tenemos claridad de nuestro paciente. Entonces, en este caso, el tratamiento si hay cavernoma es considerar una resección únicamente si hay un sangrado muy severo, si es un sangrado recurrente o si la lesión es accesible quirúrgicamente. Y si es por trombosis, debemos discutir el caso y vamos a ver y vamos a evaluar el posible inicio de anticoagulación después de la valoración del riesgo-beneficio del inicio del mismo, pues teniendo en cuenta otras comorbilidades que puedan tener el paciente. Hay una contraindicación absoluta y es que si se va a resecar el cavernoma, no se debe resecar toda la anomalía venosa del desarrollo. Esto es debido a que, a pesar de que puede estar implicada en la hemorragia, esto nos puede desencadenar, como mencionaba antes, un infarto venoso cerebral y, por tanto, va a llevar a algunas afectaciones catastróficas en el paciente, entonces no sería el plan quirúrgico. En un cuarto escenario, tenemos a un paciente que no tiene síntomas, en quien se descubre la anomalía venosa del desarrollo, pero aparte de la anomalía, tiene un cavernoma
adyacente en la resonancia magnética. Sin embargo, aquí es importante aclarar que en este escenario no tenemos algún sangrado asociado ni a la malformación ni al cavernoma. ¿Cuál es la conducta? Este paciente es el que vamos a tener en observación clínica, es decir, vamos a seguirlo por la consulta externa con controles periódicos donde vamos a hacer una evaluación neurológica completa del paciente. Vamos a pedirle imágenes de control, sobre todo si aparecen síntomas nuevos o si se sospecha del crecimiento del cavernoma. Y vamos a considerar la resección quirúrgica del cavernoma únicamente si sangra repetidamente, si se asocia a un déficit neurológico progresivo que se ve en el seguimiento por consulta externa y si es superficial y es de fácil acceso quirúrgico. Pero como mencionaba anteriormente, solo se va a hacer la resección del cavernoma y no completa de la anomalía venosa del desarrollo. Y en un último escenario, tenemos a un paciente con déficit neurológico agudo y evidencia radiológica de trombosis venosa, que generalmente se va a acompañar de algunos cambios como el edema o cambios inflamatorios. En este caso, vamos a hospitalizar de manera inmediata al paciente para poderlo monitorizar y darle tratamiento y vamos a solicitar imágenes. Entonces, la resonancia y por si las dudas también podemos solicitar una angiografía venosa cerebral. Y el tratamiento va a ser individualizado. Entonces, consideramos iniciar anticoagulación únicamente si no hay evidencia de una hemorragia activa o si no tiene el paciente pues un riesgo elevado de sangrado. Y únicamente vamos a iniciar corticoides si se evidencia en la imagen edema cerebral en algunos pacientes seleccionados. El corticoide no lo debemos iniciar de rutina y vamos a hacer un monitoreo clínico estrecho y seguimiento por imágenes del paciente. Entonces, esa era la revisión que les traía para hoy. Vamos a presentar un caso clínico realmente por imágenes muy pequeños que nos llegó al Hospital Tunal con una paciente femenina de 52 años que consulta por un cuadro clínico de 48 horas de evolución consistente en cefalea intensa de aproximadamente 8 de 10 en la escala visual análoga, que llega a su máxima intensidad en aproximadamente 3 horas y no ha mejorado en las últimas 48 horas, que se asocia con fotofobia, con tinnitus y con náuseas y el día que consulta con 2 episodios eméticos. Dentro de los antecedentes de la paciente, era una paciente con hipertensión arterial y que traía el diagnóstico de una malformación arteriovenosa, que se había dado el diagnóstico en el Hospital de San José. En el servicio de urgencias le toman este TAC de cráneo, donde podemos observar aquí en esta imagen una imagen hiperdensa nido que está topográficamente ubicada en la ínsula izquierda con estructuras tubulares adyacentes que se proyectan hacia el asta anterior del ventrículo lateral, por lo cual se piensa que es una malformación arteriovenosa. Sin embargo, ella nos da un CD de una angiografía que se le había hecho anteriormente. Entonces, si nosotros vemos la angiografía en las fases arteriales, no se evidencia ninguna malformación ni un shunt arteriovenoso. Con mucha fe podemos ver que en la fase arterial tardía tenemos una pequeña hiperdensidad en la zona temporal. Y luego de eso, ya en la fase venosa, tenemos a una malformación, a una anomalía del desarrollo venoso, que se presenta como una típica cabeza de medusa que va a terminar drenando en el seno sigmoideo. Finalmente, pues a esta paciente se le diagnosticó con la anomalía venosa del desarrollo y el manejo que se le dio fue por parte de neurología al presentar un estatus migrañoso debido al tipo de cefalea que presentaba. Esa es mi presentación. Muchas gracias a todos. Bueno, muy bien, muchas felicitaciones a la señorita Aura por la excelente revisión del tema.
Ya habíamos tenido algunas dudas al inicio de este caso clínico y por eso pues le pedí el favor de que revisáramos el tema porque me pareció bastante interesante, sobre todo porque nosotros en neurocirugía siempre, en casos de una cefalea en trueno, casi que como la que esta paciente inicialmente consultó, o por lo menos parecía haberlo relatado, siempre sospechamos de que tiene una ruptura de aneurisma o alguna lesión vascular cerebral aguda o una trombosis aguda que nos estuviera poniendo estos síntomas. Eh, la cuestión es que en este caso, pues en las imágenes de TAC ya se mostraba una vena gigante que realmente era temerosa de que tuviera una MAP. Y como les digo, la inmensa mayoría de las veces siempre nos fijamos solamente en la fase arterial y no le damos la suficiente importancia a la fase venosa de los estudios clínicos a veces y es bien importante, pues digamos así no haya una malformación que sea quirúrgica, podríamos tener en algún momento un manejo médico complicado desde nuestro punto de vista. Entonces, me pareció la imagen bien bonita, esa imagen que tenemos de la fase venosa. Aura, por favor, déjela para que todos la contemplen, Sí, Doc, ya la pongo. me parece que es bien bonita para que todos la tengamos allá en nuestro hipocampo por ahora y más tarde en la parte de la memoria permanente. Entonces, bueno, estamos abiertos a las preguntas o a las dudas o otros aportes que quieran dar los asistentes a esta reunión. Víctor, cuéntenos. Hola, buenas noches, doctora Aura, muchas felicitaciones. Me pareció una charla bastante buena, bastante didáctica y centrada en el tema. Realmente muy agradable la charla. Además es un tema que no revisamos frecuentemente. Eh, Tengo de pronto una duda con respecto al caso que hubo en Tunal. Se decidió dar un manejo expectante y sintomático. Eh, el seguimiento en este caso sería con angiografía, sería con resonancia, sería solamente clínico, o habría alguna situación bajo la cual la paciente tuviera que ser llevada a algún procedimiento, fuera quirúrgico o endovascular. Digamos, si presenta un nuevo sangrado o dos nuevos sangrados asociados a esta malformación, dado que ya los presentó una primera vez, no sé si en ese escenario se plantearía una cirugía, y si se plantease una cirugía, ya sea abierta o endovascular, ¿cuál podría ser? Bueno, pues en este caso se dio el manejo por el grupo de neurología, pero entonces aquí tenemos una anomalía venosa del desarrollo que es sintomática y que en ningún momento ha presentado una hemorragia. Entonces, en este caso, la conducta que nosotros debemos tomar es hacer un seguimiento con resonancia magnética que debe ir con contraste y consecuencia de susceptibilidad. En dado caso de presentar hemorragia, pues ya vamos a buscar otras causas anatómicas que pues en este caso no las presentamos. Estuve leyendo sobre la indicación de radiocirugía y lo que me decían los artículos que revisé es que no se encuentra indicado en estos pacientes por el riesgo de hacer el infarto venoso. Entonces, en este caso únicamente se encontraría indicada una intervención quirúrgica cuando tenemos un cavernoma asociado o una malformación arteriovenosa, o cuando el sangrado es muy recurrente y no se debe extraer completamente toda la anomalía por el riesgo alto de este infarto. Sobre todo porque pues van a estar drenando realmente zonas de parénquima normal, no van a estar obstruidas, entonces pues va a aumentar el riesgo.
En este caso, Sí. únicamente haríamos seguimiento con la resonancia magnética y pues ya la sintomatología se vio que estaba asociado a la migraña que ya tenía antecedente. Sí, entiendo, o sea, es que yo vi la tomografía, me pareció que había sangrado, la hiperdensidad que se veía en todo el Valle Silviano era flujo lento, estasis venosa, ¿qué se asumió que era? Porque yo lo vi como si fuera sangrado, vi una hiperdensidad ahí o trombosis de la vena. Dejemos que el residente que estaba rotando en ese momento nos complemente. Era David. ¿Aló? Sí, sí lo escuchamos, profe, pero David, pues David, no, David Gómez. allá. ¿Recuerda acaso? David está aquí en la reunión. Bueno, está como desconectado. A ver, de Lima, ¿qué nos puede complementar de este caso? Porque realmente la imagen, si quiere ponga la imagen de TAC ahorita. Aura, ponga la imagen de TAC. Listo, doctor. Porque me parece que era pura hiperdensidad de la vena, ¿no? O sea, sí parecía como, digamos, confunde. Por eso les digo que la cosa no es tan sencilla y es una vena grande que, pues para mí es una vena congestionada, pero se ve muy redondita, ¿no? Sí. Se ve recorrido. Sí, de acuerdo, vi la imagen así de paso y pensé que había habido una hemorragia como en el Valle Silviano asociada, pero hay una dilatación, además, no Por solamente en favor, la vena, sino además, deténgala ahí la foto, ahí, sino Aurita, además hay una ectasia deténgala venosa ahí. asociada. Mire cómo se ve bonita esa imagen, o sea, como curiosa, digámoslo así. Es Sí. bien interesante, ¿no? Y ahí distal hacia el valle hay una ectasia venosa asociada, ¿no? Sí, la vena se ve gigante, la Sí. vena ¿Sí me escuchan, es doctor? Sí. fenomenal. Qué pena. Sí, sí lo vimos. Ah, ok. Bueno, primero yo realmente he tenido la oportunidad de ver algunas de estas malformaciones. Yo recuerdo una vez, o un pequeño periodo de tiempo, cuando estaba en tercer año, en Tunal, me llegaron como tres a la consulta relativamente seguidas, o sea, como en 3 semanas. Entonces, lo primero, pues sí, realmente una de las características, y bueno, ahora que revisó el tema recientemente de forma exhaustiva, a propósito, ahora me encantó la charla, muy buena, gracias. Pues precisamente la vena de drenaje tiene esa característica, es una vena grande, clásica, que realmente en la secuencia simple se puede ver de esta manera. Se alcanza a ver la hiperdensidad muchas veces por el volumen sanguíneo en el que circula en ella. Y bueno, lo que habría que buscar o el diagnóstico diferencial en un contexto de cefalea intensa y eso sería precisamente una trombosis de la vena, pero entiendo que en este caso la descartaron. A propósito de eso, habiendo descartado pues esa trombosis, eventos hemorrágicos agudos y demás, realmente ahora yo creo que en este caso la conducta no es hacer seguimiento de ninguna clase imagenológico. Este sería más un caso como el que pusiste al inicio, en el que realmente probablemente esto es una situación asintomática y el síntoma de la paciente pues ya dijeron que fue un estatus migrañoso, seguramente ni siquiera tiene nada que ver con la vena. O sea, sería el primer escenario en el que realmente a estos pacientes se les debe tranquilizar, explicar que es un evento o una... no anomalía, casi me gusta decir, sino una variante en su anatomía y nada, manejo de esto realmente es nada. Yo creo que ni siquiera estaría muy indicado hacerle seguimiento imagenológico porque eso de alguna manera también se ha asociado a ansiedad en el paciente, obviamente gastos muchas veces innecesarios. Pues de manera que si el síntoma que presentó la paciente no se le atribuye a la anomalía, realmente a esa anomalía que fue un hallazgo entonces incidental, no habría que hacerle nada más, ni siquiera seguimiento. Y por último, pues quería comentar no recuerdo que lo hayas mencionado, a lo mejor sí, me pude distraer un par de minutos, puede ser, pero si no lo mencionaste, como un dato curioso que estas anomalías a veces se han asociado a algunos síndromes de estos que conocemos como neurocutáneos, como el Sturge-Weber o el síndrome de telangiectásico hemorrágico hereditario, también ha tenido alguna asociación con estas anomalías. Entonces, como para tenerlos ahí presentes, realmente no cambia mucho el pronóstico de ninguna de estas enfermedades y como ya bien mencionaste, la inmensa mayoría de veces es un hallazgo incidental asintomático u oligosintomático que no requiere ningún manejo específico. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, muy bien. Bueno, yo creo que la reunión estuvo bastante bonita, bastante buena. Y damos por concluida la sesión. Muchísimas gracias. Quería decirles a los residentes
que la cena que teníamos para dentro de 8 días se cancela, porque hoy en 8 días es el partido de Colombia contra Argentina, entonces ya propusieron que hacerla más bien en un BBC, pero no creo que sea lo mejor. Entonces, más bien, la cena queda aplazada 15 días para el 24 de junio. Que descansen, gracias. Gracias, doctor.